Palabra del Señor. Estamos ubicados en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Ya hemos cantado, hemos orado, puede estar sentadito diciendo gloria a Dios. Amén. Entonces, estábamos hablando de la importancia del nuevo nacimiento. Amén. De lo que es nacer del agua y nacer del Espíritu Santo. En oportunidades anteriores vimos la explicación más detallada de lo que fue el diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un experto en las letras, en la tradición y en la fe del pueblo judío. Amén. A este hombre le fue dicho que si no nacía de nuevo del agua y del Espíritu Santo no podía, ¿qué? ¿Qué pasa si no se nace de nuevo? No se puede entrar en el reino de Dios. No es una condición humana, es que Dios mismo, hablando manifestado en carne, lo declaró. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no puedes ver o no puedes entrar. Amén. Y se puntualizó de nuevo el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, bautismo en agua, y del Espíritu, la obra de la regeneración por el Espíritu de Dios. Amén. No puede entrar en el reino de Dios. Así que cuando alguien le dice, no, es que usted necesita el bautismo para poder ser salvo, no le diga que basta con la oración de fe, porque según la Biblia necesita nacer del agua. Durante mucho tiempo, incluso mi persona, sin haber profundizado en la Escritura, pensaba que con la oración de fe era suficiente, y no es suficiente. Amén. Y aunque se bautice en agua, tampoco le es suficiente. ¿Aló? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Aunque se bautice en agua, tampoco le es suficiente. ¿Cómo así, pastor, que no es suficiente? Porque aunque ya sea bautizado en agua, necesita tener el fruto, llevar el testimonio y reflejar la dignidad del Evangelio, vivir en santidad. Y eso no se logra sino por la unción del Espíritu Santo de la promesa. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Cómo tendré poder para testificar de algo que inició hace 2 milenios? Solo por la obra de la regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida. De otra manera, es imposible ser un verdadero testigo de la obra de Dios. Amén. Entonces, hemos hablado que esta doctrina tiene que ver con un proceso, no solo con un acto, sino con un proceso realizado por el Espíritu de Dios, donde la herramienta más importante ha sido la palabra. Amén. Ahora, el nuevo nacimiento es una doctrina fundamental. Usted puede quitar cualquier cosa, menos el nuevo nacimiento para salvación. ¿Sí? Por ejemplo, el ayuno es una doctrina particular. Si usted ayuna o usted no ayuna, eso no afecta a su salvación. Es una doctrina particular. Los que ayunamos lo hacemos porque queremos ver la gloria de Dios a un nivel mayor, porque tenemos causas especiales y porque queremos someter la plenitud de nuestra voluntad a la voluntad de Él, que fue el que nos rescató. Pero si alguien no ayuna, no se condena por no ayunar. En cambio, si alguien no se bautiza, se condena por no bautizarse.
Esa es la diferencia entre las doctrinas particulares y las doctrinas fundamentales. ¿Está quedando clarito? ¿Quién vive? El primero al que se le habló en el Nuevo Testamento de la necesidad de ser bautizado fue un religioso importante y famoso en Israel. Y fue Cristo mismo quien comenzó a enseñarle sobre la necesidad de nacer de nuevo, y lo hizo con una metáfora, que es el nacimiento biológico de una persona, a lo que Nicodemo, aterrado y asombrado, dijo: ¿cómo puede ser esto si ya soy viejo? Amén. ¿Qué significa nacer de nuevo? Morir al viejo hombre. Bueno, más exactamente, aunque el bautismo es muerte, sepultura y resurrección, se habla de la regeneración. Eso es nacer de nuevo. Me voy a explicar más fácil. Yo sin Cristo era un degenerado, pero en Cristo estoy regenerado. Dale ese aplauso al Señor. Esa es la realidad de todos aquí. Esa es la realidad mía. Sin Cristo era un degenerado. Para que hoy parte de una parejita de cristianos, en el afán de ayudar a su hijo, lo internen en un internado de inconversos, es porque estaban muy desesperados. ¿Sí o no? Estoy hablando de mi caso. Estaban muy desesperados. Pero Dios en su proceso es el que puede regenerar. Por eso nos aclaman en diferentes instituciones para que hablemos de regeneración, de reinserción, de reincorporación a la vida civil. Pero no es nuestro mensaje realmente, es el poder de Dios por la palabra lo que regenera al hombre. El mensaje del hombre no hace nada, pero el mensaje de Dios transforma la naturaleza de la gente. ¿Cómo digo que transforma? Muchos aquí hemos gustado de esa verdad. No es un cuento decir que el evangelio transforma. Es que el mundo da testimonio de la obra transformadora de Dios en la vida de muchos de nosotros. La obra del Espíritu Santo es virtud. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. En esa virtud de la cual el alma que estaba muerta por causa del pecado y el delito es vivificada por la participación de la naturaleza divina. ¿Cómo vinimos a participar de la naturaleza divina? Por el regalo que nos entregó Cristo a través del Evangelio. Mire la forma como lo explica Pedro desde el verso 1. Simón Pedro, esa es la identidad completa del apóstol. A veces era Simón y a veces era Pedro. ¿Sí? Cuando se le reconoce como Simón es porque todavía era como muy inestable. Pero cuando se reconoce como Pedro el apóstol es la roca sólida. Amén. Siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que ahora Pedrito le estaba predicando a los gentiles. Recuerden que él no compartía que se hablara de la gracia con los gentiles, hasta que el Señor le mostró que él no hace excepción de personas y lo mandó a enseñar en la casa de Cornelio. Allá los vio ser llenos del Espíritu Santo y también los bautizó en agua en el nombre de Jesús. Dice él: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿cómo nos ha sido dado el regalo inescrutable de la eternidad? Por medio de la revelación de Jesucristo. Por eso aquí dice: por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿A cuántos nos ha llamado Dios? Por su gloria y excelencia. Oiga, no merecíamos ese llamado, porque nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y quiénes éramos? De gloria no teníamos nada y de excelentes tampoco. Solamente fue la justicia de Él, la iniciativa de Él, restaurarnos. Amén. Gloria a Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas físicas. Él es nuestro médico. Promesas sociales.
Prometió ponernos como cabeza y no cola. Promesas intelectuales. Tenemos la mente de Cristo. Oiga, hermano, dimensionar el evangelio. Esto es grande. Promesas espirituales. Lugares celestiales en gloria. ¿Qué más quiere uno? Amén. En una ocasión había un muchacho rico, triste porque el Señor lo confrontó y le dijo: ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y se fue y no siguió a Jesús. Pero Pedro, lleno de vigor, dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor contesta y dice: y de cierto os digo que cualquiera que haya dejado padre, madre, mujer o hijos por causa de mí, hallará mucho más en este siglo y en el venidero la vida eterna. Dios no se queda con nada, Él es fiel. Y si en algún momento sentimos que sacrificamos algo por Él, Él nos lo recompensará duplicado, porque es su palabra y Él no miente. Amén. Así que llegamos a esas grandes promesas sociales, espirituales, psicológicas, intelectuales, celestiales. Oiga, integridad total. Para que por ellas llegásemos a participar de la naturaleza divina. ¿Cómo? Yo me preguntaba eso en una ocasión. ¿Cómo es que siendo yo un ser cargado de concupiscencias, de corrupción y de cosas que a Dios no le agradan, Él quiso participarme de su naturaleza divina? ¿Cómo? ¿Cómo? La respuesta: solo por amor. Solo por amor. ¿Y cómo se consolidó eso en mi realidad? Cuando en el proceso de la regeneración me bautizó con el fuego del Espíritu Santo. Eso ya no depende del predicador, ya no depende de la elocuencia de un orador. Eso depende de la sed del creyente y su vínculo directo con Dios. ¿Alguien aquí quiere tener ese encuentro y ese vínculo directo con Dios? ¿Alguien aquí puede creer que puede ser también lleno con el bautismo de fuego, del poder del Espíritu Santo, de la promesa? Pues Él todavía sigue impartiendo de su Espíritu Santo. Y eso se hace real en una persona cuando le vemos no solo hablar en lenguas, sino dar fruto. Porque aquí yo tengo que aclarar algo. El Espíritu Santo se recibe para gloria de Dios, no para gloria humana. Cuando Dios en su gracia le da el Espíritu Santo a alguien y lo vemos hablar en lenguas, y esa persona termina vanagloriándose pensando que es su mérito y no la gracia de Dios, pierde el año. Y por eso la gente dice: luego no que recibió el Espíritu Santo, ¿cómo lo administró? Es que Dios no tiene la culpa. El culpable es uno que no sabe administrar y no reconoce la dimensión de lo que recibió, y que lo que se recibe no es para vanagloria mía. Ay, que Dios me dio el Espíritu Santo y ahora yo voy a predicar y tengo autoridad. Perdió el año. Recibió el Espíritu Santo por pura gracia y misericordia, y esos dones, esos talentos y esos ministerios es para ponerlos al servicio del gran Rey. Solamente somos siervos. Pero cuando alguien se hace soberbio y empieza a mirar a los demás con menosprecio porque recibió el sello del Espíritu Santo, esa persona en ese momento de orgullo ya perdió. Tenga en cuenta que el Espíritu Santo se recibe para gloria del Rey, no para vanagloria humana. El día que alguien se crea: es que yo soy tremendo predicador porque recibí el Espíritu Santo, perdió el año. Yo no puedo decir eso. Si Dios me dio dones, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo no merezco ningún reconocimiento. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, toda la soberanía, toda la autoridad es de Él, que es el dueño de la unción y es el que bautiza con fuego y poder. Él es un aplauso al dueño de la vida, al dueño de la palabra y al único que puede otorgar el Espíritu Santo. Así que hay a veces gente que dice: no, aquí está haciendo cosas para vanagloriarse. Dios nos guarde. Todo lo que hacemos con la cobertura del Espíritu Santo es para adorarlo y reconocerlo a Él. Porque sin Él no somos nada.
Por eso muchos se cuestionan. Pero ¿cómo si recibió el Espíritu Santo y mire lo que le pasó? Porque no supo entender y administrar lo que le fue entregado. Cuando me muevo en el poder del Espíritu Santo, debo hacerlo con humildad, reconociendo que aunque no lo merecía, en su amor eterno le plació compartirme esa riqueza. Pero que esa riqueza no es para gloria mía, es para reconocimiento absoluto de Él y para testimonio de Él. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Así que al participar de esa naturaleza, tenemos una responsabilidad. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Hemos qué? Huido. Bueno. Por eso es que la Biblia dice, huye de las pasiones. Esa responsabilidad, ¿a quién le toca? Él dio la palabra y dio el Espíritu Santo y puso ministerios. Pero esa parte de huir de la concupiscencia, nos toca a nosotros desarrollarla, ejercitarla. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, que es el deseo. ¿Y quién tiene el control de sus deseos? El diablo. Nosotros mismos. Si usted le sigue dando el control de sus deseos al diablo, ya perdió. Porque el control de mis deseos lo debo tener yo. Y si yo entiendo que como hombre no fui capaz de dominar mi propio deseo, entonces en oración le entregué también mis deseos a Él, para que Él gobierne y controle lo que yo no puedo. Dele un aplauso al que puede controlar todo. Hay alabanzas al Señor. ¿Cómo llegamos a esa plenitud? Poniendo toda diligencia en añadir a la fe virtud. Ya cree, demuéstrelo. ¿Cómo? Conexiones. Que yo creo, pero no lo vemos orando, no lo vemos ayunando, no lo vemos escudriñando la palabra. Más fácil es verlo reuniendo cuando nos paramos muy temprano al culto. ¡Ay, bendito! Pero esto lo hacemos en el amor de Cristo. Sin disciplina no hay fruto. Y madrugar en Dios es parte de la disciplina. Amén. ¿Le quieres añadir virtud de la fe? Madrugue a orar. Amén. A esa virtud, conocimiento. Por eso abunda la palabra. Consejo, sermón, doctrina, palabra por todo lado. Amén. A ese conocimiento, dominio propio. ¿Cuánto tiempo lleva escuchando de Dios? No, pastor, tanto tiempo. Demuéstrelo. ¿Dónde está todo lo que Dios te ha revelado? Refléjelo en su dominio propio, en su carácter de cristiano. Amén. Se me están acabando los amenes. A ese dominio propio, paciencia. La mayoría, en algún momento queremos pedir puertas por falta de paciencia. Se nos están acabando los amenes. Perdónenme, hermanos, si soy muy franco, pero es que esto viene de parte de Dios. Si yo tengo dominio propio y por causa de alguna pequeña o grande falta me tienen que llamar la atención, por ese llamado de atención debo hacer uso de la paciencia para entender que es mi necesidad de crecimiento y no de pronto querer salir corriendo. Porque casi siempre falseamos en el proceso, es por falta de paciencia. Dígame si no. Casi siempre falta de paciencia. Paciencia con el director, paciencia con el sargento del orden, paciencia con los líderes de planta, paciencia con el que está conviviendo en el alojamiento, paciencia con lo que nos pongan a hacer en la casa, porque todos participamos de lo que nos pongan a hacer. Se acabaron los amenes. Paciencia. Amén. Oiga, esto está bueno. Quiero, Señor, ver la obra de la regeneración en mi vida. Escuche que aquí le estoy diciendo cómo lo vas a vivir. Amén. A esa fe virtud, a esa virtud conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, a ese dominio propio paciencia y a esa paciencia piedad, vida de santo. Que le hicieron una injusticia
Jesús sufrió la mayor injusticia de todas. Siendo santo, murió en un madero como el peor pecador. Ese calvario era para Barrabás y lo padeció Jesús. Pero como cordero enmudeció y no abrió su boca. Y después dijo, ejemplo les he dado. Aleluya. Ay, hermano, esto de piedad es tener carácter de hombre santo. Al pastor Juan de Dios Bocanegra lo arrastraron una cuadra de la corbata y le partieron la guitarra. Y en ese mismo pueblo Dios le permitió bautizar 40 en el nombre de Jesús. Ah, no, denle ese aplauso al Señor. Eso es vida de piadoso. Pero yo no puedo creer que una persona lleve 5 años escuchando el evangelio y todavía deje que la carne se le levante para responderle con la carne a otro. Esto es en el espíritu, vida de santo, piedad. Se me cayeron los amenes. Aleluya. Esto es bautizarse. Tener una nueva conciencia y una naturaleza de vocación a lo que corresponde cristiano. Que el cristiano no es solo un título. Porque más de uno tiene el título afuera de cristiano y hacen alarde de un montón de cosas. Pero ¿quién de verdad refleja una vida de santidad? Una vida de piedad. Es ahí donde nos ponen la lupa. Y el Eterno que conoce todas las cosas es el que dice si somos piadosos o no. Porque ante los hombres podemos pasar. Pero si hay un hombre con discernimiento, no pasa. Porque ese hombre que tiene discernimiento en Dios conoce. Y con mirar a una persona a los ojos puede discernir. Y cuando con autoridad le dice, cuídese, es porque algo sintió de Dios. Y no hace falta. Yo una ocasión terminé de almorzar en la casa de una familia en Murillo, Tolima. Y en agradecimiento por la comida que me dieron, con temor de Dios y autoridad, le dije algo a la dama. Dios le multiplique mucho y le dé el cielo si se lo gana. Se pegó una enojada. ¿Y a usted qué le interesa si yo soy consagrado o no? Mire solo lo que le dije. Pero se lo dije en la autoridad de Dios. Y ya tenía con qué contestar. Así que hermano, Dios sabe cuando habla así sea por algo pequeñito. Amén. A la piedad, afecto fraternal. Somos hermanos. Vea, Ananías sabía lo que Saulo había hecho con muchos santos en Jerusalén. Ananías sabía cómo Saulo había mandado matar a Esteban. Ananías sabía que Saulo había mandado repartir las ropas y echar suertes. Y aparte de eso guardó las ropas de los que mataron al apóstol Esteban. Ananías lo sabía, ¿o no? Pero cuando el Señor le dijo a Ananías que fuera y le hablara a Saulo, ¿cómo llegó Ananías? Con una actitud de afecto fraternal. Hermano Saulo. ¿Me está entendiendo? ¿Perdonó o no perdonó? ¿Sanó su corazón o no lo sanó? ¿Pudo entender que Dios había llamado a ese enemigo para ser un siervo también? Oiga, eso es afecto fraternal. Pero yo no entiendo cómo a veces entre nosotros que somos pueblo de Dios hay comentarios como: lo masco pero no lo paso. Eso es puro saco y corbata. Dios conoce la naturaleza. Dios conoce la naturaleza de las cosas. ¿Quién vive? A su nombre. A su pueblo. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Soldado de Cristo. Para ser más que vencedores no solamente hay que tener afecto fraternal. Se necesita amor. El amor cubrirá multitud de pecados. La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. La Biblia dice que si alguno dice amar a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ha visto jamás? Cuando a quien ha visto y puede amarlo aborrece.
En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, que los hijos de Dios nos amamos. Dale ese aplauso fuerte al Dios del cielo. Así que el nuevo nacimiento no es solamente bautizarse, es reconocer esta plenitud al participar de la naturaleza divina por el Evangelio. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, para no estar ocioso, para no estar sin fruto, debo ocuparme de estas virtudes mencionadas. Amén, de estos detalles: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Son muchas? No, no son tantas, pero son suficientes elementos para tener una vida conforme al propósito de Dios. Dale ese aplauso al Señor si lo creen. ¡Aleluya! Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, para eso es el bautismo, y la regeneración, la obra del Espíritu Santo, la renovación en el Espíritu Santo, resultado de consagrado. Amén. Amén. Así que alguien dijo: hermano, ¿qué es el Evangelio? Aquí lo tiene. Este es el Evangelio. Primero de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, todo esto se puede garantizar porque Jesús resucitó de los muertos y Él es la primicia de los que han de estar en la eternidad. Amén. Nadie puede pensar en llegar a la eternidad si no participa del mismo proceso del que participó Jesucristo en los días de su carne: una vida consagrada. Amén, a eso se refiere. Primera de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Lo que no pudieron los métodos humanos, carnales, biológicos, físicos, médicos o psicológicos, lo puede hacer el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso a mí me da inquietud y me da afán en el alma cuando alguien prefiere la economía que la fe. ¿Cómo así, pastor? ¿A qué se refiere? Nos desesperamos y nos afanamos por el recurso económico, pero a veces no se nos ve el mismo entusiasmo y el mismo empeño por el llamado de Dios en la fe. Preste la atención a sus prioridades. Trabajar no está mal, pero puede estar mejor si su prioridad efectiva en lo práctico es Dios. Amén. ¿Quién vive? Segunda de Pedro 1:4. Entonces vamos a este texto que el Señor ya nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas alcancemos a ser participantes de su naturaleza. Hay una necesidad de nuevo nacido en Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. Bueno. Pero el don no fue como la transgresión. Romanos 5:15. Porque si la transgresión de aquel uno murieron todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por un hombre, Jesucristo. O sea que hoy tenemos plenitud para tener nueva vida, es solo por Cristo. Por eso nuestra doctrina fundamental y más grande de todas es que somos la iglesia del nombre de Jesucristo en el mundo entero, aunque tengamos diferentes razones sociales.
A mí no me salva la razón social. A mí me salva que la doctrina fundamental para nacer de nuevo del agua y del Espíritu sea el nombre de Jesús de Nazaret. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hablar del nombre de Jesús es hablar del sello de la salvación. No es hablar de un pleito de doctrinas, ni es hablar de un pleito de dogmas. Es que dice, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso aquí define el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Porque como hombre entregó su sangre santa en ofrenda expiatoria como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordando un detalle importante de la doctrina de la redención. La redención no perdona, paga el precio del pecado, pero el que pudo pagar el precio con su propia sangre nos declaró en su nombre el perdón de pecados siendo bautizados. Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso implica bautismo. 24:47. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Romanos 5:8, porque los que son en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que es normal que usted como físico, humano, carnal, tenga pensamientos de la carne. Lo que no es normal es que siendo renacido y regenerado por el poder del Espíritu Santo, siga dedicado en la carne, cuando ya ha sido movido en su conciencia para trascender en una vida del Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender o está muy enredado el tema? Amén. Esto es un propósito de fe. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Por eso muchos dicen, pastor, pero ¿por qué no puedo? Y lucho y no puedo. Porque necesita someterse más en el nivel espiritual para vencer la carne. Punto. No es suficiente quizás lo que hasta aquí ha hecho. ¿Cómo así, pastor, que no es suficiente? Bueno, pues no es suficiente, porque si fuera suficiente ya había vencido la carne. Pero si no la ha vencido es porque a Dios no le ha dado lo que le está pidiendo. Porque el que le da a Dios la plenitud de lo que Él pide, vence porque vence. Pues en Jesús hemos sido llamados a ser más que vencedores. ¡Soldados de Cristo! Eso nace de la Biblia. ¿Cómo que más que vencedores? Porque Él ya venció. Él ya venció, y al nosotros estar refugiados en su victoria, ya somos más que vencedores. Amén. ¿Cómo nacimos de nuevo? Si para venir al mundo debe haber un nacimiento biológico físico, desde luego que para pertenecer al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Eso es regeneración. Nadie nace si primero no es engendrado. Para que haya un nacimiento también debe haber quien engendre y quien concibe para recibir y para saber qué simiente recibe. Por eso, la Biblia dice que somos engendrados por la palabra de Dios. En Pedro lo leímos. Amén. Que es la simiente eterna y santa. El pecador cree en la verdad de Dios, mira hacia el Calvario, recibe a Jesús como su Salvador personal y tiene como resultado el ser engendrado por la palabra de Dios, que nos lleva a haber nacido de ella y se refleja en la persona mediante el arrepentimiento, la conversión y la obediencia plena al Evangelio. Amén. Ese es el proceso completo. La palabra de Dios llega a la vida del hombre, lo que produce fe en su corazón para ser salvo y para tener un cambio genuino y verdadero. En esto consiste precisamente el Evangelio. No en una serie de normas o enseñanzas, o rezos o ceremonias que una persona realice, sino en el cambio que produce Dios en su vida por haber sido regenerado. Amén. Cuando el hombre deja la palabra
entrar a su vida, no tiene que pensar en un esfuerzo sobrehumano que tiene que hacer para dejar de pecar, sino en la bendición de ser llamado por Dios para ser salvo, porque al que Dios constituyó para ser salvo, goza del beneficio de ser nueva criatura. Así que el asunto aquí es creerle a Dios y entregarse en las manos de Dios. Porque en algún momento yo dije, no, yo no puedo cambiar. El evangelio no es conmigo, eso no es para mí. Porque pensaba que era con mi carne, con mi fuerza. Y es un asunto de fe. Cuando yo creo y me arrojo en los brazos del Señor, entiendo lo que su palabra dice. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si estamos en el hueco de su mano, ¿quién nos puede hacer daño? ¿Quién nos puede dañar? El asunto es que en un momento de fe yo me ubico en el hueco de su mano, debo sostenerme ahí, aunque se atraviese todo lo demás. No me puedo lanzar de la seguridad de la mano de Dios. Amén. Porque Dios aquí nos tiene en su mano. Pero el momento que uno sale de aquí, uno es el que decide, ¿continúo en la mano del Señor o pego un brinquito al mundo? O estamos en las manos de Dios o estamos en las manos de quién. Yo prefiero estar en las manos de Dios. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Nacer del agua, porque se me agotó el tiempo, ay bendito, significa nacer de la palabra de Dios primero. Nadie llega al bautismo en agua si no tiene plena conciencia de lo que es el evangelio. Cuando alguien llega al bautismo de agua sin plena conciencia del evangelio, por eso es que dice, pero ¿para qué se bautizó si se apartó? O no tenía plena conciencia, o no aprendió a someter su voluntad a la de Dios, por la conciencia que le fue dada, y por la revelación que le fue dada de parte de Dios. Amén. Algunos confunden nacer del agua con el bautismo en agua, pero para perdón de pecados. Pero debemos de tener en cuenta que en el bautismo estamos sepultando el viejo hombre. Pero aunque sepulté el viejo hombre, sigo siendo carne y hueso. Por eso la Biblia dice en Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora a todos nos da salvación, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hermano Weimar, ¿sabe que usted todavía lucha? Obvio, soy carne y hueso, pero aprendí a vivir en Dios y a darle mi voluntad a Dios. Y cuando siento que este bulto de carne me quiere coger ventaja, lo someto en ayuno y en oración. Porque entendí en el ejercicio que el ayuno y la oración incrementan mi fe y enfocan mis emociones. Y el conocimiento de la palabra ubica mi conciencia. Y entendí que esto es un asunto de ejercicio. Y cuando me dejo de ejercitar, estoy expuesto al pecado. Esto es un ejercicio constante. Amén. Por eso la Biblia también habla de los que tenemos los sentidos bien ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Precisamente para guardarnos del pecado, como pueblo separado para Dios. Amén. Entonces debemos tener en cuenta que en el bautismo estamos sepultando el viejo hombre, pero no estoy todavía en cuerpo glorioso, sigo en carne y hueso. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos podemos creer a esa verdad? Es un asunto de creer que yo estoy limpio por la palabra que el Señor me dio. Y que eso es lo que hace que yo permanezca en Él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Amén. Efesios 5:26. Para santificarla. ¿A quién? A la iglesia. Habiéndola purificado. ¿Cómo? En el lavamiento del agua. Bautismo. Pero fue efectivo por la palabra. Es decir, primero actuó la palabra y luego llegué al bautismo de agua.
Amén. Primero actuó la palabra, lavando mi conciencia, haciéndome responsable y haciéndome ver que sin ese bautismo no era salvo. Primero actuó la palabra en mí y luego llegué al bautismo de agua. Amén. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Primero me lavó el alma, la conciencia, la conducta. Por eso fue que un predicador en la Biblia, antes de bautizarlos, les dijo generación de víboras, porque no tenían fruto de arrepentimiento todavía. Oiga, hermano, pero es tan efectiva la autoridad de Dios en ese hombre que aunque de frente les dijo generación de víboras, se bautizaron. Es el único predicador con ese antecedente en la Biblia, Juan el Bautista. Vio que los escribas y fariseos venían a su bautismo y no les negó el bautismo, pero les reprochó: oh generación de incrédulos, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea que el bautismo sí confirma el escapar de la ira venidera, porque es la naturaleza de una nueva criatura ahora. Pero como sabía que en su corazón no habían sido lavados todavía, antes de bautizarlos les confrontó: ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues fruto digno de arrepentimiento. Y ahí sí los bautizó. Por eso cuando queremos llegar al bautismo con alguien, el pastor pregunta: ¿y cómo va el testimonio de fulanito? Sí, porque ese mérito, aunque es un anhelo nuestro y es una necesidad espiritual, como pastores miramos a quién vamos a bautizar. Porque no se trata de bañar gente, es de bautizar gente para el reino de los cielos. Es de bautizar gente para el reino de los cielos. Y si alguien se sentía bajito en doctrina y ya era bautizado, oiga, qué refrigerio el que nos tocó estos días. Amén. Gloria a Dios. Nacer del Espíritu. Alabanzas. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Es muy importante entender que la salvación es una obra del Espíritu Santo desde el principio hasta el final. ¿Sí? Dios inició su obra cuando usted abrió el corazón y escuchó con fe. Ahí inicia la obra del Espíritu Santo. Es decir, desde el engendramiento hasta la perfección, la redención aún de nuestro mismo cuerpo. Si el Señor viene, transformados. Si hemos muerto, resucitados en Él. Una persona es hijo o hija de quien lo haya engendrado. Si a nosotros nos engendró Dios por la palabra y el Espíritu Santo, eso significa que ahí sí Él es nuestro Padre. Amén. Y de manera que si Él es nuestro Padre, haremos las obras de Él y no las nuestras. Por eso Jesús una vez confrontó tan duro a los judíos, y al ver que no querían escuchar su predicación, les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las cosas que Él hace, ustedes las hacen. Él ha sido homicida desde el principio, y ustedes me están buscando para quitarme la vida. Y los judíos se excusaban: un padre tenemos y es Dios. Y ahí sí el Señor, reconociendo sus pensamientos y sus acciones, no les aceptó eso y les declaró esa dura palabra. Oiga, tremendo. Amén. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si el bautismo en la Biblia me da patria potestad de ser hechos hijos de Dios, por eso es que aquí dice los que creen en su nombre. Por eso el bautismo para salvación es en el nombre de Jesucristo, porque es el derecho potestativo de recibir la herencia como hijo de Dios. El que lo entendió, dele un aplauso con toda el alma al autor de la palabra. No puede ser posible que alguien que declare que ha nacido del Espíritu Santo niegue el nombre de Jesús para ser perdonado de su pecado.
Eso dígaselo con todo cariño a los de las otras denominaciones que no reconocen el nombre de Jesús en el nuevo nacimiento. No es para contender, es para sanar el alma de esa persona. Porque sin el nombre de Jesús no hay redención del pecado. Los cuales no hemos sido engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por el Evangelio. La salvación tiene que ver con varias situaciones. Una, Adán nos impuso el pecado a todos. A Cristo le fue puesta toda esa carga de nuestros pecados. Y Cristo nos libertó y nos entregó su santidad, su pureza, para no seguir en pecado. Otras formas para hablar del nuevo nacimiento las vamos a dejar para la próxima. ¿Cuántos aprendimos? Así que estamos reconociendo que es el bautismo y que es la doctrina del nuevo nacimiento a plenitud. Entonces, vamos a dejar una tarea. Escriba. Analizar los siguientes versículos como otras formas de nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Juan 1:13. Amén. Primera Juan 1. Juan, el Evangelio según Juan. Juan 1:13. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Vea, hermano, si usted dimensiona todas estas formas como la Biblia habla del nuevo nacimiento, usted va a estar muy consolidado. Amén. Analizar estos versículos para entender otras formas como la Biblia habla del nuevo nacimiento. Vamos en Efesios 2:10. Segunda de Corintios 5:17. Efesios 4:24. Efesios 4:24 y Efesios 2:5. Y Efesios 2:5. Generalidades del próximo tema. Nueva creación, concepción y nacimiento nuevo, creado nuevo, hombre nuevo y el hacer de vivir con una nueva naturaleza. Y ahí cerramos esa primera etapa. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Amén. Porque de esto nacen unas conclusiones. Vivir el Evangelio por conciencia y por bautismo en agua y rellenura del Espíritu Santo es nueva vida, nueva criatura, nuevo cántico, nuevo pacto, nuevo nacido, nuevo mandamiento, nuevo camino, nuevo hombre, cielo y tierra nueva, nueva ciudad para nueva criatura. Oiga, hermano, esto es inmenso. Así que vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y yo quiero que levanten la manito los que han comprendido todas estas doctrinas y quieren consolidarse en su bautismo. Amén. Recuerde que el bautismo, humanamente hablando, no lo podemos forzar. Pero usted con toda esta serie ya le está quedando claro que no es una opción. Es una necesidad para salvación. Ah, pastor, es que yo ya había sido bautizado. Bueno, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Oremos. Soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos ha regalado para escudriñar tu palabra, para profundizar el conocimiento acerca de la plenitud de lo que es el Evangelio, de vivir
como cuerpo espiritual conformado por creyentes, cuyas vidas nos hemos convertido en morada de Dios. Ayúdanos, oh Dios, a vivir la dignidad y la vocación de este precioso llamado, de este precioso mensaje. En tu santo y bendito nombre, Jesús de Nazaret, que cada día podamos valorar tu palabra en nuestra vida, podamos recibir esta revelación gloriosa y podamos reflejar al mundo la trascendencia, la eficacia de tu poder y tu palabra sobre aquellos que hemos podido creer en ti, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Denle ese aplauso en agradecimiento al Todopoderoso.